con esta calma, ¿verdad? Vamos a tomar nuestro lugar y así le vamos a dejar el lugar a Samuel con la primera palabra que nuestro Señor dijo en la cruz. Buenas tardes, hermanos. Dios te bendiga. Si tú estás agradecido con el Señor Jesús, dale una ofrenda de palmas porque Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Hace unos momentos cantábamos, gracias, te doy. A ver cómo va, músicos, cómo va la canción. Gracias. Te doy gracias. Bueno, por tu amor sin condición en esa cruz. Y entonces decíamos, gracias por ese amor tan incondicional en esa cruz. Yo no sé tú, hermano, pero si Coppel te perdonara la deuda, si Electra te perdonara la deuda, yo creo que tú saltarías, llorarías, abrazarías al primero que encuentres. ¿Por qué? Porque esa empresa te perdonó tu deuda. Pero ¿qué hay de aquel que nos ha perdonado la deuda de nuestros pecados? Él merece toda gloria, Él merece nuestro salto, Él merece que le alabemos con todo el corazón. Así que dale una ofrenda de palmas al Señor, da un grito de júbilo al Señor, porque Él vive, porque Él reina, porque Él te ha levantado, Él te ha sentado con Él a la diestra del Padre. Así que, hermanos, hoy vamos a ver la primera palabra que el Señor Jesús dijo en la cruz. Y esa la encontramos en Lucas 23:34. Si me acompañas a Lucas 23:34, la primera palabra es la palabra de intercesión, de la intercesión. Si ya tenemos Lucas 23:34, da un gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Vamos a dividir este versículo solamente en la primera parte. Y volvemos a leer y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Estas fueron las palabras, la primera palabra de Jesús en la cruz. La palabra de la intercesión. El Señor Jesús ya había sido latigado, ya había sido crucificado. Y dice la palabra que estaba crucificado en medio de dos ladrones. Y la gente, lo que hacía la gente era burlarse de él. Hey, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Vamos, si eres el Hijo de Dios, haz algo, defiéndete. Pero el Señor Jesús tenía todo el poder para destruirlos con tan solo una palabra. Pero ¿qué crees que hizo el Señor Jesús? ¿Los maldijo? ¿Los destruyó? ¿Los condenó? No, Él intercedió por ellos. Él en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y el Señor Jesús es un intercesor, hermano. En el principio, cuando Dios creó al hombre y lo había hecho a su imagen, a su semejanza. Él lo había hecho puro, lo había hecho santo, sin mancha. Lo había hecho un ser que tenía una comunión directa con Dios. El hombre tenía una comunión directa con Dios, eran amigos, eran muy íntimos. El Señor hablaba con el hombre, Adán hablaba con Dios, pero a causa del pecado del hombre, pues esa comunión se destruyó. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Que el hombre se volvió enemigo de Dios. El hombre perdió esa posición con Dios, esa amistad, volviéndolo un pecador. Pero ¿sabes qué? Para todo eso, el Señor, Dios no quería que el hombre se perdiera. Dios no quería que el hombre quedara destruido. Dios no quería que el hombre se fuera al infierno por sus pecados. Es por eso que envió al Señor Jesús para morir en la cruz. Envió al Señor Jesús para morir en la cruz por ti y por mí, para morir por la humanidad. Amén. Dios no quiere vernos perdidos.
Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El Señor no quiere verte destruido. El Señor te quiere ver caminar como un victorioso. Y nuestra victoria está en el sacrificio de Jesús, hermano. Así que dale gloria al Señor. Decimos que para que el hombre volviera a tener una amistad con Dios, para que el hombre volviera a caminar con Dios, ¿por qué? Porque a causa del pecado el hombre fue separado de Dios, de su creador. Entonces, para reconciliarnos con Dios necesitábamos un mediador. ¿Qué es lo que necesitábamos, hermano? Un mediador. ¿Y sabes qué es un mediador? ¿Alguien sabe qué es un mediador? ¿No saben qué es un mediador? Bueno, la definición de mediador es una persona que intercede, uno que actúa como intermediario para conciliar, reconciliar y poner en acuerdo a las personas que están en conflicto y en enemistad. Eso es un mediador, es una persona que reconcilia a dos personas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que Vania se pelea con Andy, pues hay un conflicto, hay una enemistad, pero entonces necesitan un intermediario, un mediador, ¿sí? Que ese va a ser el que va a hacer que ellas dos vuelvan a ser amigas. En este caso, Alan diría, oye, a ver, dime, ¿por qué te peleaste con ella? Y va a decir, no, pues es que me sacó la lengua, me dio un pellizco y me jaló el cabello. Entonces Alan va y va con Andy y le dice, Andy, ¿por qué le has hecho esto a Vania? Perdónense, vuelvan a ser amigas. Entonces ellas hacen las paces y se reconcilian y vuelven a ser amiguis. Entonces eso es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nos reconcilió con el Padre. Jesús nos ha reconciliado con Dios. De nuestra humanidad pecaminosa, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos llamados amigos de Dios. Amén. Eso es lo que hace un mediador. Jesús como mediador intercede ante el Padre para que perdone las acciones pecaminosas de la ignorancia de su pueblo y que puedan arrepentirse. Amén. Dice que Jesús intercede por nosotros y la intercesión es hablar a favor de alguien para obtener algún favor, para obtener algún beneficio. Eso es interceder. Y es lo que Jesús hace con el Padre. Él nos mira y ve nuestra condición débil, pecaminosa. Y Jesús va con Dios y le dice, Padre, hoy oro por Esther. Mira, Padre, peca mucho, pero mira, Señor, perdónala. Por eso di mi vida por ella. Jesús intercede por cada uno de nosotros, hermano. Tal vez tú le puedes decir a tu amigo, a tu hermano en Cristo, decirle, oye, ora por mí porque estoy pasando por una situación difícil. Y tal vez al hermano sí ora 1, 2 veces, 3, a la cuarta ya se le olvida, a la quinta medio se acuerda y dice, Padre, y empieza a orar por otras cosas. Pero lo que Jesús hace, Jesús no está sentado en el trono rascándose el ombligo porque no tiene nada que hacer. Jesús está intercediendo día y noche con el Espíritu Santo por ti y por mí para que seamos fortalecidos en la prueba. Amén. Es lo que hace Jesús. Es lo que hace Jesús por la humanidad. Jesús intercede por cada uno de aquellos que están allá afuera, perdidos en el mundo. Jesús intercede por los pecados, no importa qué tipo de pecado sea el que cometa la gente. Jesús intercede por ellos. ¿Por qué? Porque les ama. Amén. El pecado cega a las personas. El pecado cega a las personas llevándolas a cometer actos ilícitos ante Dios, violando la moral de Dios. Pero para eso vino Jesús. Él vino a interceder por nosotros. Está en el cielo intercediendo por ti y por mí. No intercede María como algunos creen. No intercede San Judas Tadeo. No intercede San Benito. No intercede ningún santo de los que la iglesia tradicional menciona, a los cuales tú les puedes rezar. El único que intercede es Jesucristo. Amén. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Nada ni nadie puede interceder por ti. Así tú puedas poner una estatua de cabeza para que te haga un favor, pues no. El único que puede interceder por ti y por mí, reconciliarnos con el Padre, es Jesucristo. Esto nos enseña
Esta palabra que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí nos enseña que debemos interceder por aquellos que están en pecado, por nuestros hermanos, por nuestros primos que viven alejados de Dios. El Señor Jesús nos interceda y nos enseña a interceder por ellos. Amén. Dios ama a los pecadores. Entonces tú dirás, entonces voy a pecar porque Dios me va a amar, ¿no? Pues no. Dios ama al hombre a pesar de su condición pecaminosa, pero detesta el pecado. Pero Él aborrece las acciones que nosotros a veces hacemos, que cometemos, pero Él nos sigue amando. Es por eso de que Él intercede. Él no se cansa de orar. Tú la puedes regar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 veces, pero el Señor no se cansa de interceder por ti. Amén. Esto nos enseña que a lo mejor podemos hacer, esto nos enseña que nosotros debemos interceder también por aquellos que nos dañan, por aquellos que reniegan de Dios. El Señor Jesús intercedió por ellos en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era gente que lo había hecho hacer milagros, era gente que lo había visto hacer milagros, sanidades, y ese día que Jesús estaba en la cruz, ellos lo insultaban, ellos se burlaban, se reían de él, lo golpearon, lo escupieron, pero ¿sabes qué? El Señor Jesús no dejó dañar su corazón. El Señor Jesús soltó perdón. El Señor Jesús oró por ellos ante Dios. Y el Señor Jesús intercede por nosotros con 3 propósitos, hermano. El propósito número 1 es para que nuestra fe no desmaye. Amén. ¿Cuántos propósitos son por los cuales Jesús intercede por nosotros? 3. El primero es para que nuestra fe no desmaye. Amén. Ustedes recordarán que cuando Jesús iba a ser crucificado, Jesús le dice a Pedro que Satanás se lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Pero Jesús le dijo, pero ¿sabes qué? No te preocupes porque yo he orado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no desmaye. Y aunque Pedro lo negó y aunque Pedro negó al Señor Jesús, ¿sabes qué es lo que hizo el Señor Jesús? Había intercedido por él. Y muchas veces nosotros puede venir circunstancias difíciles, pero ¿sabes qué? Jesús está en el cielo intercediendo por ti y por mí. Puede estar la prueba, puede estar la lucha, puede estar la tentación y tú puedes caer muchas veces, pero ¿sabes qué? El Señor Jesús intercede día y noche por ti, por mí, para que nuestra fe no desmaye, para que nosotros seamos salvos. El Señor Jesús intercede por aquellos que están pasando por momentos de pruebas difíciles. Tal vez tú te has caído, pero ¿sabes qué? Tú te vas a levantar porque el Señor está intercediendo por ti. Amén. El único que no cae, hermano, es el que está sentado. El que está sentado no puede caer, pero el que va caminando, el que va avanzando, él va a caer una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Durante todo ese tiempo, el Señor Jesús va a estar orando por ti, va a estar intercediendo por ti para que tú te levantes, para que tú resplandezcas. El Señor va a estar intercediendo por ti, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El propósito número 2 por el que el Señor Jesús intercede por nosotros es para que la gente venga al conocimiento de Dios y se arrepienta de sus maldades y hereden la vida eterna. Amén. Dice la palabra que Él dio su vida por rescate de muchos. Dice la palabra que Él dio su vida por rescate de muchos. ¿Por qué? Porque Dios los ama. ¿Por qué? Porque Jesús intercede por aquellos que lo niegan, intercede por ateos, intercede por agnósticos, intercede por religiosos de cualquier religión. El Señor intercede por ellos para que vengan a la verdad, para que la luz del Evangelio resplandezca en ellos. El Señor Jesús intercede por cada uno de los que conformamos la humanidad, ¿sí? Y también dice la Biblia que Él tiene paciencia para con todos los hombres, para que ni uno se pierda. Así que, hermano, el tercer propósito por el cual Jesús intercede es para darnos un ejemplo a nosotros los cristianos que debemos interceder por aquellos que aún no han venido al conocimiento de Dios. Amén. Ese es el tercer propósito por el cual el Señor Jesús intercede. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Jesús nos dio ejemplo en todo
Y esto también es una manera en la que el Señor Jesús nos enseña que debemos orar por aquel que nos hace mal. Hay veces en las que una persona nos hace un mal y lo que hacemos es decirle palabrotas o con señas a veces. Y no estamos haciendo lo que el Señor Jesús nos enseñó en la cruz, es interceder por aquello. Así que el Señor Jesús te enseña que tú ores por aquel que te vitupera, por aquel que te persigue, por aquel que te insulta, por aquel que te hace un mal. El Señor Jesús te enseña a que debes amarlo y orar por él para que no se pierda. Amén. Esta fue la primera palabra que el Señor Jesús dijo en la cruz. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. La segunda palabra que Jesús dijo en la cruz, la palabra de la promesa. ¿Saben ustedes qué es una promesa? Bueno, una promesa es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, pero también significa un anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en dar algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen en Él. Es como, no sé, cuando nosotros, bueno, yo como estudiante me comprometía me costaba mucho, pero me comprometía a cada semestre a ser un poco mejor que el anterior. Y si yo era fiel, veía los resultados. Eso es una promesa. Una promesa te lleva a un bienestar, a una bendición. Así, hermanos, acompáñenme a Lucas 23, 43. Dice la palabra. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta declaración que Jesús hace, podemos ver la misericordia hacia un ladrón que estaba colgado en una cruz al lado de él. La Biblia nos narra este suceso y nos dice que había dos ladrones, pero que uno era insensato porque no reconocía a Jesús. Sin embargo, se burlaba de él y le decía, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero entonces el ladrón que estaba del otro lado, pues le contestó y le dijo, ni siquiera en tu condición, en tu agonía, en tu lecho de muerte, ¿le temes a Dios? Este ladrón sensato que reconoció sus pecados, que reconoció a Jesús como su Salvador, le pidió algo a Jesús. Le pidió que él se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y Jesús respondió a esa petición, pero respondió más de lo que el ladrón esperaba, porque le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le hizo una promesa, ¿y cuántos sabemos que Dios es fiel? Amén. Y Él cumple sus promesas. Amén. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿cuál es la primera promesa que nos hace Jesucristo si confesamos nuestros pecados y creemos en Él? La vida eterna, o sea, la salvación. Es como la Biblia nos relata lo del ladrón. Él confesó sus pecados. Él reconoció a Jesucristo como su Salvador. Y en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la primer promesa que Jesucristo nos hace, si nosotros creemos y nos despojamos de nuestro pecado. La Biblia nos relata esto y pone al hombre, pero pone como un ladrón, le da el título de ladrón. Pero podríamos quitarle el título de ladrón y ponerle, no sé, otro pecado, como ponerlo entre paréntesis y que pudiera estar cualquier otro pecado, no sé, homicidio, no, cualquier pecado.
Entonces, si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador y entendemos que nuestros pecados necesitan ser perdonados, Jesús está dispuesto a prometernos la vida eterna, que Él estará con nosotros por la eternidad y que disfrutaremos de su gozo junto con Él. Amén. Y pues podemos ver que ciertamente Jesús se lo prometió y se cumplió. Entonces, cuando el ladrón hizo esa petición, Jesús le respondió. Jesús responde a nuestras peticiones. Jesús responde cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Esto nos muestra que el Señor es misericordioso con aquellos que se arrepienten de sus pecados y nos da una oportunidad más, aunque no nos la merezcamos. Cuando estaba meditando en esta palabra, me ponía a pensar de todo el sufrimiento que pasó Jesús desde que lo arrestaron, lo golpearon, le dieron de latigazos, pues su espalda estaba llena de heridas, de llagas, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo clavaron de pies y manos en una cruz. Y aún así, cuando el ladrón reconoció sus pecados, yo podía sentir al leer esta palabra la misericordia que Jesús tuvo por el ladrón, pero me hacía ver que aún en su agonía, aún en su muerte, aún en su dolor, que me imagino que fue doloroso hablar, que fue doloroso para él decirle, te espero, hoy te veo en mi reino, hoy te veo en el paraíso. ¿Y por qué les digo esto, hermano? Porque a veces no valoramos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. A veces lo tenemos como, pues ya somos salvos, ¿no? Ya. Y dejamos de lado el sacrificio, el dolor, la agonía que Jesucristo pasó por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos y Él pudiera darnos esa promesa de que algún día vamos a estar con Él. Pero también nos enseña que no es necesario esperar hasta el último momento para arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy es el momento de reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y Él nos dará la vida eterna. Amén. Si sabemos que Dios es fiel, entonces no dudemos de que cuando nosotros hicimos la oración de fe, la oración que nos da la vida eterna, que nos da la vida, la puerta a la vida eterna, no tengamos en vano eso, hermanos. Y por último, Él nos promete estar con Él por toda la eternidad. Y sabemos que Dios es fiel a su palabra, por lo cual debemos tener la certeza de que cumplirá su palabra. Así, hermanos, los dejo con la tercera palabra. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Permítame tantito. Bueno, vamos a pasar a la tercera palabra de Jesús, que es la palabra del cuidado. Si me acompaña a Juan 19, 26 al 27. Juan 19, del 26 al 27 dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Para empezar, Jesús nos enseña que hay dos tipos de familia. Primero, que es la familia espiritual, que es la iglesia, y segundo, que es la familia biológica, es en la cual nacemos, de la cual procedemos. Amén. Cuando venimos a
a reconocer al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento cambia nuestra mentalidad y las ideas. Es en el momento que nosotros dejamos de compartir las antiguas creencias, antiguas ideas que compartíamos con la familia biológica, y ahora procedemos a compartir nuestra fe en Cristo. Mire, cuando Jesús dice esta palabra, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, para este tiempo José ya había muerto. Es decir, que María había quedado viuda, ¿sí? Por lo general yo he visto que en las familias, cuando fallece el padre, quien se hace cargo de la familia, de la madre, es el hermano mayor. No siempre, pero por lo general quien se hace cargo es el hermano mayor. Y pues Jesús era el hermano mayor, así que a él le correspondía hacerse cargo de María, su madre. Si me acompaña Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Miren, dos de los hermanos de Jesús en ningún momento creyeron que Jesús era el Salvador. En ningún momento creyeron que su hermano Jesús era el que nos iba a salvar, el que nos iba a cambiar totalmente. Y en ese punto es cuando le digo que nosotros en ese momento dejamos de compartir las ideas con la familia biológica. Porque sus hermanos decían, tú no eres el Salvador, tú no eres el Mesías. Entonces Jesús, ahí su idea con sus hermanos se despega, su creencia se despega. Y ahora comparte su fe en Cristo, con su familia en Cristo. Y su familia en Cristo era Juan, el discípulo amado. Amén. Debemos de honrar y de cuidar de nuestros padres en todo tiempo. Para este punto, cuando Jesús dice esta palabra, él ya había sido golpeado, había sido azotado, había sido humillado. Y yo veo que a pesar de todo aquello, del cansancio, del dolor, yo me imagino que era un dolor tan intenso que sentía, a pesar de todo eso, en ningún momento dejó de pensar en su madre. En ningún momento dejó de preocuparse por ella. Y él sabía que antes de partir tenía que hacer algo por ella. Mire, el que estemos como estemos o el que estemos pasando por un proceso no nos da el derecho a sobrepasar esa autoridad. No nos da el derecho a no honrar ni cuidar de nuestros padres. Amén. En Efesios 6:2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Jesús nos enseña los dos ciclos de la familia, del cuidado. El primero es cuando los hijos tenemos la responsabilidad, el primero es cuando los padres tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos, de nosotros, cuando somos pequeños, cuando somos niños. Y el segundo ciclo es cuando ahora los hijos tenemos la responsabilidad de hacernos cargos de nuestros padres en la vejez. ¿Qué implica el cuidado? Bueno, el cuidado implica amor, cariño, comprensión, protección, provisión, servir y poner verdadero interés. Mire, los asilos y lo que son los orfanatos son una evidencia de que estos dos principios no se cuidaron. Muchas veces cuando fallece un familiar nuestro, muchas veces nos lamentamos, comenzamos a decir, ay, ¿por qué no estuve con él? ¿Por qué no lo aproveché? Empezamos a sacar tantas cosas. Cuando, hermanos, si nos ponemos a pensar, siempre tenemos la oportunidad de ir a casa y decirle, papá, te hace falta algo, mamá, aquí estoy, voy a pasar tiempo contigo. Siempre tenemos aquella oportunidad. Pero lamentablemente, no sé si creemos que nunca se nos van a ir o no sé, muchas veces nos centramos en otras cosas como el trabajo, como amigos, yo no sé, muchas veces nos centramos en otra cosa, pero aquí es una pregunta, ¿de qué sirve lamentarnos? ¿Vamos a ganar algo con lamentar, con recordar cada momento que no pudimos aprovechar? No podemos traer nuevamente a la vida aquel familiar. Con esta palabra Jesús nos enseña a honrar y cuidar a nuestros padres y seres queridos. Y que sea lo que estemos pasando, no es en ningún momento, hermano, una excusa para no respetar esto. No es ninguna excusa para pasar por alto esto.
si nos ponemos a pensar un poco más a fondo en la historia, nuestro Señor pasó por un momento seguramente peor de los que nosotros hemos pasado. Muchas veces hemos pasado por procesos donde le decimos, Señor, ya ayúdame, ya sácame de aquí, ya no puedo, gritamos. Pero, ¿cómo puedes comparar tu dolor con el que vivió nuestro Señor? No se asemeja en nada. Ha sido golpeado, le abrieron la espalda, le abrieron el costado. No se compara para nada a un dolor que hemos tenido nosotros. Y Él, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo el cansancio, siempre cuidó de su madre. Y en el momento que Él sabía que ya no podría estar con María, le dijo a Juan, el discípulo amado, he aquí tu madre, llévala, porque Él sabía que con Juan estaría bien, que allí no le haría falta nada, que Él la podría cuidar como Él quisiera. Amén. Entonces, pongámonos a pensar en esto. Lo que estemos pasando, si me siento cansado, muchas veces no sé si por cansancio no visitamos a los padres o por cansancio nos vamos directo a dormir o no hablamos. Pero hermano, aprovechemos cada momento que el Señor nos da, aprovechemos cada risa, cada compañía, la aprovechemos al máximo para después no lamentar. ¿Amén? Y por eso el Señor nos dice que debemos de cuidarnos unos a los otros y debemos de amarnos en todo tiempo. Los dejo con la siguiente palabra. Dios les bendiga, hermanos. Vamos con la cuarta palabra, es la palabra de la soledad. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen a Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. ¿Lo tenemos? Lo leemos fuerte, por favor. Dice: y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos vamos a centrar en lo último que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras de soledad que Jesús en su agonía le dijo al Señor. Este versículo nos muestra a Jesús, quien era un hombre libre de pecado, era abandonado por su padre. Aunque a él no le correspondía, él fue abandonado por su padre y Dios le permitió experimentar la soledad y la muerte para convertirse en una ofrenda expiatoria por el pecado de la humanidad. El pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de todos, Dios le permitió experimentar eso por amor a nosotros. Ok, la palabra muerte significa separación eterna y total del hombre y también la separación de Dios en el infierno, o sea, la soledad. Existen 3 tipos de muertes. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 tipos de muerte? En voz alta y levante la mano, por favor. Espiritual, física, ¿falta otra? Eterna. Muy bien. Estos son los 3 tipos de muerte. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que el pecado nos separa de Dios, que la paga del pecado es muerte. Y esa es la paga que tuvo que llevar Jesucristo por nosotros en la cruz. Jesús estaba cargando con todo el pecado, con el de cada uno de nosotros. Por tanto, estuvo experimentando la separación total entre él y el Padre. Imagínese que usted le dijeran, tú ya no tienes perdón, estás completamente separado de Dios. Eso es lo que Jesús experimentó en ese momento por nosotros. Esto explica por qué la Biblia dice que desde la hora sexta eran las 12 del día, nosotros lo conocemos como el mediodía,
hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Estas tinieblas eran un simbolismo de la oscuridad que Jesús experimentaba en ese momento. Y bueno, muchas personas creen que era un eclipse solar. Sin embargo, si pueden poner la imagen, por favor. Sin embargo, bueno, muchas personas creen que era un eclipse solar. Los eclipses solares se realizan de esta manera. Primero está el sol, después está la luna, después vemos a la tierra. Sin embargo, ¿podemos pasar la otra imagen, por favor? Sabemos que para los tiempos en los que Jesús fue crucificado, el sol, la luna y la tierra estaban ubicados de diferente manera. Primero estaba el sol, después estaba la tierra y después estaba la luna. Por lo que era imposible que un eclipse sucediera. Entonces esto nos quiere decir y nos muestra las grandes tinieblas, la grande oscuridad por la que Jesús estaba pasando por amor a nosotros. Por estas 3 horas, literalmente Dios escondió su rostro de su Hijo. Y durante este tiempo Jesús soportó la pena del pecado de toda la humanidad. En 2 de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este acontecimiento fue un hecho que demostraba que el Padre y el Hijo se separaban debido a una barrera que levantó el pecado entre ellos dos. Pues en Habacuc 1:13 nos dice que Dios es tan limpio de ojos, tan limpio, tan santo, que no puede ver el pecado, que no puede ver el mal, el agravio. No es que no lo pueda ver tal cual, sino que no lo ve con agrado, que lo detesta, que no se relaciona con él porque él es santo. Entonces, si Jesús llevó todo el pecado, todo el homicidio, toda la maldad, todo, se separó completamente de Dios. Y no es que Dios le hubiera olvidado y que hubiera dicho: ay no, ya no es mi hijo. No era eso. Y Jesús lo sabía. Jesús hizo esto con un propósito. Dios sabía que había mandado a su hijo a sufrir esta separación con un propósito. Y este propósito, acompáñeme por favor, lo vemos en Isaías 53, 10 al 12. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Amén. Aquí nos dice, verá linaje. Esto se refiere a todos nosotros. Nosotros somos el linaje de ese sacrificio. Todos los hijos de Dios comprados por la sangre de Cristo somos el linaje. También nos dice sobre la aflicción de su alma. Esa aflicción es el sacrificio por el pecado, el cual nos hizo libres a todos nosotros. Y con toda esa aflicción, este versículo nos dice, está satisfecho. Aún con todo el dolor que padeció, Él está satisfecho. Porque nosotros ahora podemos acercarnos a Jesús, a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Amén.
Es por eso, por esta separación y el hecho de que Jesús haya llevado nuestros pecados, nosotros ahora podemos decirle a Dios, Abba Padre. Es por eso que nosotros podemos llegar a la iglesia y decir, Señor, perdóname, te fallé. Y tenemos la certeza de que Dios va a escuchar nuestro lamento, de que Dios va a escuchar esa plegaria por la sangre de Cristo. Esto también nos enseña que en los momentos oscuros que pensamos que Dios se olvida completamente de nosotros, esto no es así. Simplemente nosotros debemos de tener fe, debemos de tener confianza en que Él nos escucha y que todo es con un propósito. Para concluir, hermanos, muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos alejados porque decimos, es que yo ya pequé, yo ya hice esto, ya no tengo remedio, ya no tengo salvación, Dios ya no me va a perdonar nunca. Y déjenme decirles, hermanos, que estamos completamente equivocados. Porque Jesús llevó todos, absolutamente todos los pecados del mundo. Y Él estuvo solo y alejado completamente de su Padre, para que ahora nosotros, por medio de Él, podamos tener acceso al Padre. Les invito, hermanos, a que no menospreciemos este acto que Jesús hizo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espérenme tantito, por favor. Permítanme un momento. Perdón, es que me dio sed. Y esta es la quinta palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz del Calvario. Sí. Le voy a pedir, por favor, que me acompañe a San Juan, capítulo 19, versículo 28 al 29. Cuando usted lo tenga, puede decir amén, gloria a Dios. Aquí lo tengo, estoy listo, como usted desee. Sí. Amén. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo un hisopo se la acercaron a la boca. ¿A quién de ustedes les gustaría beber vinagre? Que después de estos días de calor, en vez de darle a una agüita fresca de piña o tal vez simple, le dieran un vaso de jugo de limón, pero puro limón. Nadie se lo tomaría. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no vino en forma de Dios, sino vino en forma de hombre. Y es la razón por la que nuestro Señor sintió sed. Cuando alguien está cansado, lo primero que quiere beber es agua. Y nuestro Señor Jesucristo caminó por largo rato con una cruz en su espalda. Él caminó siendo azotado, había perdido sangre y por si fuera poco llevaba una cruz en su espalda. ¿Sí? Vamos a ver que Jesús era divinamente Dios y humanamente hombre. Él era Dios hecho hombre. Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo es nuestro Señor Jesús, por lo cual Él se humanizó y experimentó todo tipo de sufrimiento, todo el sufrimiento que nosotros podemos imaginarnos. Como lo dijo Vania, la separación. Él sufrió la separación. Él sufrió el tormento y el dolor, toda clase de sufrimiento. Él lo padeció. Todas las tentaciones y las aflicciones que nosotros vivimos día con día, nuestro Señor Jesús la experimentó. Sufrió la aflicción de ver a su madre que quedaba desamparada y por eso la entregó con Juan, con el discípulo amado. Sí, así que nosotros no podemos decir que Jesús no nos comprende, que para Él era fácil, porque estando en la tierra, Él no aprovechó de su poder de Dios.
Todas las cosas que Jesús pasó en la tierra fueron en forma de hombre. Pero sin embargo, nuestro Señor nunca pecó. Tuvo tentación, mas nunca pecó. Como Dios, Él era todopoderoso, pero como humano estaba sujeto a las necesidades de su cuerpo natural. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo? Alguien que lo diga. A ver, alguien que sepa una necesidad que tenemos como humanos. Comer, dormir, tomar agua, ir al baño, descansar. Todas estas necesidades Jesús también las tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Por lo tanto, había razones para las que Jesús sintiera sed. Número 1, Jesús había caminado por las calles de Jerusalén cargando una cruz de madera sobre su espalda, aproximadamente de unos 60 a 100 kilos o más. La cruz que cargó nuestro Señor no era una tablita como esta, era una madera gruesa. Sí, cuando nosotros vamos por el camino con carga, llegamos a casa agitados, ¿sí? Número 2, hacía mucho calor. Había soportado una temperatura de 30 grados o más, ¿sí? En ese tiempo sabemos que las calles no eran pavimentadas, era pura terracería, ¿sí? Y ahora nosotros no queremos ni salir de enlodarnos los pies, ¿sí? 3, había perdido mucha sangre debido a los azotes de su cuerpo y a la corona de espinas en su cabeza. Y número 4, no había dormido esa noche debido a la aflicción de ir a la cruz. Dice la palabra que Jesús se llevó a sus discípulos y les pidió que oraran por él. Sin embargo, los discípulos se durmieron. Jesús regresó y los encontró dormidos otra vez. Y ya la última vez, pues mejor los dejó dormir, ¿sí? Pero nuestro Señor no había dormido nada. Es por eso que era lógico que Él sintiera sed. Cuando usted siente cansancio, va a querer dormir, descansar, tomar agüita, que lo consientan. Sin embargo, nuestro Señor no estaba siendo consentido. Él había sido azotado, había sido humillado, había sido golpeado y ahora, por si fuera poco, estaba en una cruz colgando. Y no estaba como lo pintan los hombres. Él estaba totalmente desnudo, sufriendo la vergüenza por usted y por mí. Las palabras que Jesús pronunció, tengo sed, tenían que ver con un cumplimiento en las Escrituras, en el Salmo 22, 14 y 15 y en el Salmo 69, 21. Dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Algunos estudiosos dicen que cuando las personas morían de la manera en que Jesús murió, les daban vino con mirra para que su muerte fuera menos dolorosa, o les daban vinagre y hiel para aturdirlos y su muerte fuera mucho más dolorosa. Sí, pero sin embargo nuestro Señor no aceptó nada de eso, porque es como si él hubiera aceptado el vinagre, es como si él dijera, sí, está bien, me lo voy a tomar ya, quiero morir. Sin embargo, Él estuvo ahí cada minuto, cada hora, soportando ese dolor y esa sed por nosotros. Él sufrió todo el dolor y la sed para que nosotros no tuviéramos sed jamás. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos sed, podemos tomar de esta agua y nuestra sed es saciada. Pero cuando nuestro espíritu tiene sed, no se va a calmar hasta que vengamos a Él. Si tú estás sintiendo tristeza, estás sintiendo aflicción, estás sintiendo necesidad, es hora de que vengas a la fuente de agua viva, porque Él es la fuente de agua eterna. Él es el agua de vida para siempre. Es por eso que cuando Jesús encontró a la mujer tsunamita, le dijo todo lo que había hecho. Y él le dijo, dame de beber. Y la mujer dijo, pero ¿cómo? Si judíos y samaritanos no se llevan. No se llevan. ¿Cómo pues que tú me pides de beber? Y además ni siquiera traes nada para sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide agua,
tú le pedirías a Él y jamás volverías a tener sed. Y la mujer dijo, Señor, dame de esa agua. Y hoy tú puedes pedir de esa agua al Señor. No tienes que estar afligido, no tienes que estar preocupado, no tienes por qué estar sufriendo lo que Cristo ya sufrió por ti en la cruz del Calvario. Si tú tienes sed, puedes venir y decirle, Señor, dame agua, dame de beber, y Él no te la va a negar. Él te va a dar de su agua vida para que tú vivas en gozo, vivas en victoria, vivas en salud. Amén. Él es el agua viva y Él está esperando a que tú le pidas de beber y Él te va a saciar. Amén. Los dejo con la sexta palabra. Bueno, buenas tardes, Dios me los bendiga. Quiero que se ponga de pie y no le diga, saluda al de al lado y no le diga Dios te bendiga. Salúdalo y dile, hecho está. Y ahorita va a entender por qué. Póngase de pie y dígale, Dios, hecho está. Dile, hecho está. Dile y cree, hecho está. Díselo, hecho está. Hecho está por la obra de Jesús. Amén. Tome su asiento. Me corresponde la sexta palabra, una palabra de victoria, una palabra de triunfo. Mire, hay palabras que impactan al ser humano. Hay palabras que nos van a impactar de manera tremenda. Ejemplo, alguien que está delante de un juez y le dice, eres culpable, te vas tantos años de prisión. Es una palabra que lo impacta. El inocente o el culpable te va a impactar. Si estás ante un médico y te dice tienes cáncer, a ver si no lo va a impactar. Hay palabras que impactan en la tierra. Yo creo que la siguiente palabra es una palabra que impactó. Es una de las palabras más grandes que se ha dicho por el hombre más grande que ha existido y en el día más grande que ha habido en la humanidad. Creo que esta palabra, la sexta, es de las palabras más impactantes que se han dicho por el hombre más grande que ha habido en la tierra y en el día más grande que ha existido. Es una palabra que conmovió, que impactó el cielo, impactó la tierra e impactó el infierno. No menosprecio las 6 restantes, pero esta palabra, hermano, a más de 2000 años, debe seguir impactando. Dirá, hermano, pero ya diga cuál es. La palabra es tetelestai. Dirá, ¿en qué idioma me habló? Tetelestai. Es la palabra, la sexta. Y no es, dice la Biblia que Jesús no es que la haya dicho, dice que exclamó a gran, no es tetelestai. ¿Saben qué dijo Jesús? Padre, tetelestai. Y lo dijo con gran voz. Y el infierno tembló. Los cielos, arriba en el cielo, los ángeles gozándose. Y en la tierra siendo transformada. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Tetelestai, lo dijo Jesús, pero vean lo que significa. Juan, capítulo 19, versículo número 30. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, Jesús, habiendo, ¿están ahí? Jesús, habiendo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dijo, consumado es. Aquí son 2 palabras, pero en el original Jesús no dijo consumado es, porque Jesús ni siquiera sabía español. ¿O no lo dijo en español? Sí lo sabía, porque Él creó los idiomas.
No lo dijo en español. Dicen los estudiosos que dijo Dios, Padre, tetelestai, consumado es. Padre, a lo que me mandaste, hecho está. A lo que me mandaste, Padre, hecho está. Y me enseña que Dios no deja las cosas a medias. Dios no deja las cosas a medias. Hecho está. Una palabra, hermano, que si tuviéramos la dimensión de lo que significa, el hecho está, mire, Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Dijo, Padre, me mandaste a reconciliarte con ellos. Padre, hecho está. Ya no son más de allá. Ahora podrán ser tus hijos, porque a eso me mandaste. Porque el pecado los separaba de ti, Padre. Me mandaste a que yo los reconciliara contigo. Hubo sacrificio, hecho está. Tetelestai. Padre, tenían un enemigo que los derrotó. Jesús vino a derrotar el pecado, a derrotar a la muerte y a derrotar al diablo. ¿Sabe qué le dijo Jesús al Padre? Padre, tetelestai, hecho está. La muerte ya no tiene más potestad sobre ellos. Ni el pecado tiene potestad sobre ellos. Ni Satanás. Jesús dijo, tetelestai, Dios, Padre, hecho está. Imagínese, hermano, lo que significa esa palabra. Todo lo que significa. Padre, me dijiste que tenía el poder de perdonar pecados. Padre, tetelestai, hecho está. Miren todo lo que significa esa palabra y no lo dimensionamos. Y Jesús no lo dijo, tetelestai, dice la Biblia. A gran voz exclamó tetelestai, hecho está. Hecho está, Padre. Había que descender. ¿Sabe que usted era deudor? ¿Sí sabía que usted era deudor? Dice la Biblia que alguien tenía que venir a pagar el precio. Jesús dijo, Padre, lo que te deben ya está saldado. Dice la Biblia que usted fue comprado a precio. No cualquier precio. Y solamente lo podía hacer alguien. Jesús le dijo, Padre, hecho está. Tetelestai. Dimensión, hermano. Yo me imagino que esta palabra impactó tanto a los seres celestiales. Imagínense a los ángeles viendo semejante escena. El creador de los cielos y de la tierra sufriendo de esa manera, pero siendo victorioso. ¿Me explico? Dimensión, hermano, viendo al creador de los cielos y la tierra siendo latigado, escupido, crucificado. Y los ángeles viendo eso, viendo la victoria de Jesús, viendo la victoria del Cordero. Y el diablo, creyendo que lo había vencido, ahí descubrió que fue su derrota. ¿Sí me explico, hermano? No es una palabra al azar, es una palabra que transformó el mundo. Jesús venció al pecado. Hermano, no me diga, es que no puedo dejar el cigarro, es que no puedo dejar esto. Jesús dijo, es que estoy enfermo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Él se llevó nuestras. Hecho está. Hecho está. Jesús dijo, ¿por qué caminas en derrota? ¿Acaso no soy yo el que dio la victoria? Está. Declara victoria, di tetelestai, hecho está. Estás orando por tu esposo, di hecho está, Señor, porque tú así lo dices. Tú no dejas nada a medias. Jesús ya acabó su obra, pero tú todavía no. Jesús a lo que vino ya terminó la obra, no le agregue más. Mire,
Ya alguien se tomó el vinagre, no le agregue más. Ya alguien se tomó la copa de la ira, no le agregue más. Ya alguien se crucificó por usted, no le agregue más. Ya no hay más que hacer. Jesús esa obra ya la hizo. Jesús ya terminó su obra. Hecho está. Lo que fue prometido por los profetas ya se cumplió. Iba a venir un cordero, ya está. Iba a ser sacrificado, ya está. Vino para perdonar pecados, ya está. Vino para dar sanidades, ya está. Hecho está. Consumado es, telestai. No le agregue. ¿Saben qué es lo único que tiene que hacer usted? Predicar el evangelio. Esa es la obra que todavía no está conclusa. Jesús dijo, no le agregues más, ya lo hice todo por ti. Te perdoné tus pecados, te di sanidad, te di salvación. Vencí al diablo por ti, vencí al pecado, vencí a la muerte, hecho está. Ya no hay más. Solo te pido que me sigas y prediques el evangelio. Es la obra que no está inconclusa todavía. Esa falta todavía. Síguele. ¿Me explico? Los pasos que había que dar a la cruz ya los dio Jesús. Ya no tienes que enterrarte espinas. ¿Me explico? Ya no tienes que, mire, dígate, telestai, hecho está. Padre, hecho está todo. Eso es victoria. A veces dice que Jesús venció la muerte, que le dijo, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está el sepulcro? El pecado. Dijo Jesús, yo no tengo pecado, te puedo perdonar los tuyos. ¿Estás enfermo? Te doy sanidad. ¿Te sientes solo? ¿Acaso no dijo Dios, no te dejaré, no te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia? Aunque pases por el agua, no te vas a hundir. No te vas a ahogar, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿A poco no está todo eso? Ya está. Yo te lo doy, hecho está, para eso vine. Tetelestai. Eso lo dijo Dios, tetelestai. Te doy todo. Lo tienes todo. Para eso vine a morir yo. Lo tienes todo, hecho está. Solo sigue a Jesús. Amén. Por eso hay palabras que impactan, hermano. Palabras de triunfo, como las que dijo Jesús en la cruz. La copa de la ira fue tomada. Los latigazos ya fueron tomados. Y todo en 2 maderos. Todo cupo en 2 maderos. Y en un corazón lleno de amor. Todo cupo en 2 maderos. Y en un corazón lleno de amor para ti y para mí. Alguien lo hizo por ti. Hecho está. Y finalizo con lo siguiente. Dios no deja nada a medias. Hecho está. Si Dios inició algo contigo, lo va a terminar. Si Dios inició algo contigo, lo va a terminar, porque Él no deja nada a medias. Jesús a ti te dice, hecho está contigo. Hecho está. Tetelestai. Sexta palabra de triunfo y de victoria. Y palabra que impactó el cielo, la tierra y el infierno. Jamás el cielo fue el mismo. Jamás la tierra fue la misma. Y el infierno entendió que jamás tendría la victoria, porque hubo alguien que vino por ella. Dios me los bendiga. Tetelestai, hecho está. Bien, dele la gloria a Dios si puede todavía. Exalte el nombre del Señor. Si puede hacerlo con gozo todavía, amados. Aleluya. Quiero que me acompañe, por favor, a Lucas, capítulo 23, verso 46. Lucas, capítulo 23, el verso 46. Ahí es donde encontramos la séptima palabra del Señor estando en la cruz. La palabra del descanso. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Las últimas palabras de Jesús en la cruz expresan comunión, satisfacción y confianza en el Padre. Diga conmigo: comunión, satisfacción y confianza en el Padre. Y es que solamente teniendo comunión, satisfacción y confianza en el Padre es como podemos descansar. No se puede descansar si no tenemos estas tres cosas: comunión, satisfacción y confianza en el Padre. Y es solo teniendo comunión, satisfacción y confianza en el Padre, como ya he mencionado, que podemos descansar. Ahora, ¿a qué se debía que Jesús tuviese esa comunión, satisfacción y confianza en el Padre? Bueno, yo encuentro por lo menos 7 razones. La primera es que Jesús entregó, obviamente, voluntariamente, en sacrificio. Vuelvo a repetir, Jesús entregó en sacrificio voluntariamente. Nadie tenía poder para quitarle la vida a Jesús, aun cuando muchos deseaban hacerlo, e incluso muchas veces trataron de despeñarlo o desbarrancarlo por un precipicio. En Juan capítulo 7, verso 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Sabes tú que tú y yo no nos vamos a ir de esta tierra hasta que sea el momento de Dios? No nos vamos a ir de esta tierra cuando el diablo diga, cuando la enfermedad diga, cuando el problema diga, cuando el infierno diga, sino cuando Dios lo diga. Y si Dios aún no lo ha dicho, no te vas a ir. Aun cuando te sientas que te vas a morir, solamente sientes que te mueres, pero no te vas a morir. Aun cuando sientes que el tren te lleva, no te va a llevar el tren. Aun cuando lo sientas, te vas a ir de esta tierra hasta que el Señor Dios Todopoderoso lo diga. Por lo tanto, tú y yo tenemos que caminar voluntariamente y ofrecernos a Dios voluntariamente. Jesús se ofreció, vuelvo a repetir, voluntariamente. En Juan capítulo 10, versos 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Jesús no lo mataron. Jesús mismo se entregó de forma voluntaria. Escucha, Jesús no podía morir porque Él no tenía pecado en su sangre. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero como Él no tenía pecado, Él no podía morir. Por eso es que Él voluntariamente tuvo que entregar su espíritu. Por primera vez en la historia, la misma muerte se encontraba ante un ser que no tenía pecado. Elías tuvo pecado, Moisés tuvo pecado, Jeremías tuvo pecado, pero el Hijo de Dios era sin pecado. Y no había forma de que se lo llevara. Por eso Jesús voluntariamente se tuvo que entregar. Aleluya. Número 2, Jesús se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Diga conmigo: Jesús se entregó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Sabes que no fueron los clavos los que detuvieron a Jesús en la cruz, sino fue el amor por cada uno de nosotros? Levante su mano, diga conmigo: no fueron los clavos los que detuvieron a mi maestro en la cruz, fue su amor lo que lo detuvo. Diga: estando en la cruz, Jesús estaba viéndome, Jesús estaba contemplando mi condición, mi situación, mi sufrimiento, y Él dijo: vale la pena morir por Él, vale la pena morir por Juan, morir por Pedro, morir por Ricardo, cualquiera que sea tu nombre. Él murió por ti y por mí. Aleluya. Está aquí. Efesios capítulo 5, verso 2 dice lo siguiente: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tito capítulo 2, verso 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo
celoso de buenas obras. Número 3, Jesús entregó su espíritu sabiendo que la expiación por nuestros pecados estaba terminada. Y es que con su muerte venció el poder del diablo que nos aterrorizaba o que nos mantenía subyugados a él. Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo pensaba que había matado y que había acabado con el Hijo de Dios, pero lo que no sabía es de que el mismo diablo había caído en su propia trampa y en su propia horca. Hay cosas que el diablo ha planeado en contra de tu vida para matarte, para destruirte, para borrarte de la faz de la tierra. Pero escúchame bien, todo lo que te ha sobrevenido no quedarás, no queda sin propósito. Hay un propósito de parte de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y Dios mismo va a hacer que el diablo sea avergonzado. Alguien diga amén. Segundo, con su muerte Él pagó nuestros pecados para que tuviésemos vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a que Él murió y se ofreció, es que tú y yo tenemos vida eterna. Y la vida eterna no empieza cuando te mueres. La vida eterna empieza desde el momento que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Oh, gloria al nombre de Jesús. Desde ahí inicia la vida eterna. Siguiente, Jesús entregó su espíritu sabiendo que el Padre le resucitaría el tercer día. Hechos capítulo 2 verso 27 dice: porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Todos los profetas murieron, pero nadie se levantó de la tumba. Elías fue arrebatado al cielo. Moisés mismo fue sepultado por el Señor y nadie sabe dónde quedó sepultado el cuerpo del Señor. Enoc caminó con Dios, pero desapareció. Todos los demás hombres de Dios caminaron con Dios y fueron sepultados. Pero este Jesús, el Hijo de Dios, murió, pero Él sabía que se levantaría al tercer día con poder y con gloria. Y yo te digo una cosa: podemos partir de esta tierra, pero cuando suene la trompeta seremos resucitados. Oh, gloria el nombre del Señor. No me importa cuándo voy a morir. Lo que me importa es que mi Señor, cuando venga, me resucitará. Oh, gloria al nombre de Cristo. Y no con un cuerpo corruptible, sino con un cuerpo incorruptible. Siguiente, Jesús entregó su espíritu como cumplimiento de una de las tantas profecías acerca del Mesías que se habían hecho. El Salmo 31 verso 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Muchas profecías ya se habían cumplido, pero esta era una más que tenía que cumplirse. Y todo lo que Dios promete tiene cumplimiento. Levanta tu mano, diga conmigo: todo lo que Dios promete tiene cumplimiento. Toca al que está a tu lado, dile: si Dios te ha prometido algo, espéralo, porque sin duda se va a cumplir. Aunque parece que no pasa, parece que nada sucede, se va a cumplir en el nombre de Jesús. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Jesús entregó su espíritu a las 3 de la tarde por dos razones. La primera, porque era el momento cuando los judíos iban al templo para orar. De hecho, Pedro y Juan a esa hora subieron, según Hechos capítulo 3 verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Pero también porque a las 3 de la tarde era el momento cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Y Jesús, como el Cordero de Dios, se sacrificó. Aleluya. ¿Sabes para qué? Para que tu oración y mi oración no tenga ningún impedimento y llegue a la misma presencia del Padre. Tu oración, cada oración que tú elevas, no se quede en la atmósfera, no se pierde en el aire. Aleluya. Cada oración que tú
elevas bajo el poder de la sangre de Cristo, es elevada al tercer cielo, llega ante la presencia del Padre. El Padre escucha tu clamor y Él responde. Él responde. Aleluya. Amén. Siguiente. Jesús entregó su espíritu después de expresar la séptima palabra. Fue la séptima expresión de Jesús que Él habló y que Él descansó, porque Él terminó de su obra. Así como también Él descansó el día séptimo después de haber terminado la creación de acuerdo al Génesis. Jesús descansó, escucha bien, después que la obra de la nueva creación en nosotros estaba garantizada. A esto es lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hizo la creación en el Génesis, después de esos 6 días, en el séptimo día, el Señor descansó. En la séptima palabra Jesús descansó. ¿Sabe por qué? Porque ya la nueva creación en tu vida ya estaba garantizada. Hoy tú eres nueva criatura. Hoy tú eres una nueva creación. Levanta tu mano, di conmigo: yo soy nueva criatura. Diga: no vivo en derrota, no vivo esclavizado, vivo en victoria, vivo en victoria. Amén, amén, amén. Ponte de pie. Jesús, ponte de pie. Yo no sé cuál sea tu situación, tu condición, pero el sacrificio de Jesús no es solo para que lo conmemoremos como una tradición, una religión impuesta por el hombre. El hombre ha creado costumbres, tradiciones con respecto al sacrificio de Jesús. Pero realmente ese no fue el propósito del sacrificio de Jesús. El propósito del sacrificio de Jesús fue salvarnos, fue redimirnos, fue ponernos en libertad, fue darnos perdón de nuestros pecados, fue el sanar nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma. Aleluya. Así que ahí donde tú estás, levanta tu voz. Sí, Señor. Yo no sé en qué situación tú vienes. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda gloria y honra, Señor. Yo quiero invitar a mis hermanos que me ayudaron a compartir. Vamos a orar. Si estás pasando por alguna necesidad, levanta tus manos. Vamos a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo un nombre. Señor, creemos firmemente en tu sacrificio. Creemos firmemente en lo que tú realizaste por nosotros en la cruz del Calvario. Creemos firmemente, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos, levanta tu oración. Levanta tu oración, levanta tu oración. Levanta tu oración. Aleluya, aleluya. 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 Sí. Sí, Jesús. Sí, Señor.